¿Sabías que invertir no es solo para los ricos y los expertos financieros? Todos merecemos y tenemos la oportunidad de hacer crecer nuestro dinero y alcanzar la tranquilidad financiera. Hola, soy Guillem Roig, asesor financiero acreditado por la EFPA, autor del blog La Hormiga Capitalista y cofundador de Valio. Y hoy quiero que pienses, ¿te has imaginado participar en el éxito y obtener ganancias de las empresas más grandes del mundo, como Apple, Amazon o Google? Esto puede ser una realidad a tu alcance si utilizas los fondos indexados. Estos son los mismos instrumentos de inversión que han sido recomendados por grandes leyendas financieras y que yo mismo he investigado y tengo en mi cartera desde hace casi una década. En el vídeo de hoy te voy a contar sobre los tipos de fondos indexados y cuáles son para mí los mejores. Juntos vamos a desentrañar los misterios del mercado de valores, a entender qué hace que estos fondos sean tan especiales y cómo pueden servirte para construir esa libertad y seguridad financiera que tanto buscas. Así que acompáñame y descubre cómo puedes empezar a dar pasos hacia el mundo de los fondos indexados. ¿Qué son los fondos indexados? Los fondos indexados son fondos de inversión que replican el comportamiento de un índice de referencia del mercado, como puede ser el S&P 500 o el MSCI World. Su estrategia de inversión es pasiva, es decir, en lugar de tratar de batir el mercado con selecciones activas de acciones concretas, los fondos indexados simplemente lo copian todo. En otras palabras, inviertes en todo el mercado. Esto tiene varias ventajas. Por ejemplo, los costes de gestión son mucho más bajos, ya que no es necesario pagar a un equipo de analistas y gestores para los que investigan y seleccionan las acciones. Y es que las comisiones son lo único seguro en la inversión, cuanto más bajas sean, mejor. También representan una diversificación instantánea, porque al invertir en un fondo indexado, estás invirtiendo en todas las empresas que componen ese índice. Los fondos indexados más conocidos son, como he mencionado antes, aquellos que replican el S&P 500, que abarca a las mayores empresas de Estados Unidos, y el MSCI World Index Fund, que ofrece exposición a un conjunto diverso de mercados desarrollados a nivel mundial, con más de 1.500 acciones. Estos fondos han demostrado ser particularmente eficaces para inversores a largo plazo. Investigaciones como las realizadas por Barton Martell o los informes anuales de SPIVA han mostrado consistentemente que la gran mayoría de fondos de gestión activa no supera su índice de referencia. Estamos hablando que a 10 años vista o más, alrededor de un 90% o más de fondos de gestión activa no logra superar su índice de referencia. Así que la estadística está a tu favor si inviertes directamente en el índice a través de los fondos indexados. Incluso inversores legendarios como Warren Buffett han recomendado los fondos indexados como la mejor opción para la mayoría de los inversores, resaltando su eficiencia y sencillez. Ahora, conociendo a grandes rasgos en qué consisten los fondos indexados, veamos cuáles son sus tipos y cómo puedes empezar a invertir en ellos. Los primeros que vamos a ver son los fondos de renta variable. Siguiendo con nuestro recorrido por el universo de las inversiones, nos encontramos con los fondos de renta variable. Estos fondos son vehículos de inversión que se componen de acciones de empresas. El término renta variable se refiere a que el retorno de estas inversiones no está garantizada ni es fija, varía en función del desempeño y el reparto de dividendos de las empresas en las que el fondo invierte. La esencia de los fondos de renta variable radica en su capacidad para ofrecer un crecimiento de capital a largo plazo a través de la inversión en el mercado de acciones. Tiene más riesgo que otros tipos que veremos, pero también más potencial de revalorización a largo plazo. Son idóneos para inversores que tienen un horizonte de inversión más extenso y una mayor tolerancia al riesgo, dado que el mercado de acciones puede ser muy volátil a corto plazo, pero históricamente ha proporcionado buenos retornos en el largo plazo. Pongamos un ejemplo sencillo, un fondo de renta variable que invierte en empresas tecnológicas. Estas empresas, como Apple o Google, pueden experimentar rápidas subidas en sus valoraciones debido a innovaciones o crecimiento de mercado, pero también son susceptibles a caídas igualmente rápidas si surgen problemas o si cambian las condiciones del mercado. Y aquí hemos mencionado dos de las empresas más grandes del mundo en estos momentos. Estas subidas y bajadas son mucho más intensas en empresas más pequeñas y menos consolidadas. A pesar de la volatilidad inherente, muchos asesores y gestores financieros como Peter Lynch, reconocido gestor de fondos de inversión, han validado la inversión en renta variable como una de las maneras más efectivas para generar riqueza a largo plazo. Lynch promovió la idea de que con una selección cuidadosa de acciones y una comprensión adecuada de lo que se está comprando,
los inversores pueden obtener una rentabilidad muy buena. Por lo tanto, los fondos indexados de renta variable forman la parte de la cartera que debería dar el mayor crecimiento, pero también la que va a sufrir mayor volatilidad. La clave para invertir con éxito en fondos de renta variable es la diversificación, la paciencia y una perspectiva de inversión a largo plazo. Y aunque la rentabilidad pasada no garantiza la futura, la renta variable sigue siendo una piedra angular para la construcción de carteras de inversión. Cuanto más riesgo queremos y podamos asumir, más porcentaje debería suponer. Por el contrario, si tenemos un perfil de riesgo muy bajo o estamos en una etapa más cercana a jubilación, la recomendación general es disminuir el porcentaje de renta variable en nuestras carteras. En renta variable, mis fondos indexados favoritos son los que replican el índice MSCI World, ya que incluyen, como he dicho, más de 1.500 empresas de países desarrollados. Esto nos permite tener una diversificación en tipo de empresas, regiones y divisas muy diversa. Si estás interesado en saber más de esto e iniciar este camino de aprender cómo invertir de forma inteligente, busca en el link que te hemos dejado en la descripción de este vídeo y Valio te ayudará. Y ahora bien, antes de ir al link, pasemos a otro tipo de fondos indexados muy interesante: fondos de renta fija. Continuando con nuestra inmersión en las distintas clases de fondos de inversión, llegamos a los fondos de renta fija. A diferencia de los fondos de renta variable, donde el activo son las acciones, en los fondos de renta fija se invierte en bonos y otros valores de deuda que pagan a los inversores intereses fijos a lo largo del tiempo. El fijo en renta fija hace referencia a los pagos regulares y predecibles que estos instrumentos ofrecen, a diferencia de las acciones, cuyo dividendo puede variar o incluso no existir. Y aquí un punto muy importante: no es lo mismo invertir en bonos directamente que hacerlo a través de un fondo de inversión. Los activos de deuda que tiene un fondo de renta fija ofrecen también una renta constante y predecible, pero aunque esto es así, el valor del fondo de renta fija puede variar y ofrecer rentabilidades negativas según las circunstancias del mercado. Y me explico. Esto ocurre porque el fondo siempre muestra el valor de los activos en los que invierte, que tiene dentro, y el valor de los títulos de deuda en el mercado varía según los tipos de interés y la confianza de los inversores, entre otros factores. Por lo que, aunque estos títulos paguen una renta determinada, si el activo pierde valor en el mercado, podremos ver que el fondo está en números rojos. Por ejemplo, imagina que tienes un fondo de renta fija que invierte en bonos del gobierno. Estos bonos pagan un interés fijo del 5% anual, lo que significa que si tienes 1.000 euros invertidos en el fondo, el interés de los bonos dentro del fondo sería de 50 euros al año. Sin embargo, si los tipos de interés en el mercado aumentan después de que el fondo comprara esos bonos, digamos el 6%, los nuevos bonos emitidos serán más atractivos porque pagarán más intereses. Esto significa que nadie querrá comprar esos bonos del 5%, y en caso de querer venderlos antes de su vencimiento, el precio entonces debería ser menor. Aunque el fondo todavía recibiría esos 50 euros al año en intereses, el valor de esos bonos sería de, por ejemplo, 900 euros en lugar de 1.000 euros. Y como el fondo de inversión siempre tiene que reflejar el valor real de sus activos, cuando mirase sus resultados, verías que en esos momentos está en negativo, en números rojos. Piénsalo así. Es como tener una vivienda que te da una renta por alquiler cada mes. Eso sería equivalente a la renta del bono, ¿no? El interés. Pero si la economía entra en recesión y los precios de la vivienda bajan, el valor de tu casa sería menor, ¿verdad? Eso sería equivalente a ver que ahora tu fondo de renta fija tiene un valor más bajo y por lo tanto muestra una rentabilidad negativa. Aunque el alquiler sigue siendo el mismo, es muy importante tener claro que en la inversión la rentabilidad negativa no se convierte en pérdidas reales para nuestro bolsillo, a no ser que decidamos vender nuestros activos. Hasta ese momento solo son los mismos activos con un precio de mercado diferente. Como si nos dicen que nuestra casa pues ahora vale menos que cuando la compramos. La casa no cambia, pero el valor a nivel de mercado sí. Así pues, la inversión en renta fija también necesita cierto tiempo para minimizar el riesgo de perder dinero a corto plazo. Eso sí, mucho menos que la renta variable. En caso de querer aún más seguridad en los retornos más bien a corto plazo, mi opinión es que debería ser mejor comprar el bono directamente o contratar un depósito bancario. Como ves, la renta fija es un poco más compleja que la renta variable, así que si quieres que la explique en más detalle en otro vídeo, déjamelo en los comentarios. Dicho esto, los fondos de renta fija son considerados generalmente como inversiones más conservadoras en comparación con los fondos de renta variable.
y suelen ser preferidos por inversores que buscan menor riesgo. Estos fondos pueden incluir bonos gubernamentales, es decir, de países, o bonos corporativos, es decir, de empresas. Gestores de fondos como Howard Marks, cofundador de Oaktree Capital Management, a menudo destacan la importancia de los fondos de renta fija dentro de una cartera diversificada, especialmente en términos de reducción de riesgos y la estabilización de retornos durante los periodos de volatilidad del mercado. Así que en resumen, los fondos de renta fija ofrecen una forma de obtener rentabilidad un poco más estable y con menor riesgo que los fondos de renta variable. Son una herramienta interesante para los inversores, en particular para aquellos que buscan más seguridad o para aquellos que desean equilibrar una cartera con inversiones más volátiles. Personalmente creo que es interesante que las carteras de inversión a largo plazo tengan una parte de renta variable y una parte de renta fija, aunque sea pequeña. El porcentaje de cada una de ellas dependerá de nuestro perfil y de nuestra tolerancia al riesgo. A menor riesgo, más renta fija y viceversa. Dentro de los fondos indexados de renta fija, mi primera elección son los del gobierno de todo el mundo. También podría ser coherente invertir en fondos de gobiernos con títulos denominados en la moneda que utilizamos, lo que permitiría evitar el riesgo divisa para esa parte de la cartera. En el caso de la renta fija, las posibilidades son muchas y deberás encontrar la que más se ajuste a tu estrategia y filosofía de inversión. Muy bien, avanzando en nuestro camino por el diverso panorama de opciones de inversión, nos encontramos con los fondos de real estate o REITs. Los REITs o SOCIMIs en España son empresas que poseen, operan o financian propiedades que generan rentas inmobiliarias, como edificios de oficina, apartamentos, centros comerciales y hoteles, entre otros. Al invertir en un REIT, los inversores están comprando indirectamente una parte de esas propiedades inmobiliarias. Así pues, los fondos que solo invierten en REITs son en realidad como un subtipo de renta variable, ya que invertimos en empresas realmente, pero estas tienen unas características muy particulares. Las empresas REITs están obligadas a distribuir al menos el 90% de sus beneficios a los inversores en forma de dividendos, lo que puede proporcionar un flujo constante de ingresos. Los fondos de real estate invierten en una cartera diversificada de REITs, lo que permite a los inversores distribuir su exposición a través de diferentes tipos de propiedades y geografías, reduciendo así el riesgo que conlleva invertir en una sola propiedad. Esto los convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan ingresos pasivos y una mayor diversificación en su cartera de inversión sin la necesidad de comprar o gestionar propiedades directamente. Por ejemplo, un fondo REIT podría incluir una mezcla de propiedades comerciales y residenciales, extendiéndose desde oficinas en centros urbanos hasta complejos de apartamentos en zonas suburbanas. El rendimiento de este fondo estaría vinculado tanto al crecimiento del valor de estas propiedades a través del tiempo como a los ingresos generados por el alquiler de las mismas. Figuras destacables en el ámbito financiero como Sus Orman, defensora de la educación financiera, han reconocido los REITs como una forma accesible para que los individuos participen también en el mercado inmobiliario. Ella subraya la importancia de la inversión en REITs dentro de una cartera bien balanceada, debido a su potencial de generar ingresos y su relativa estabilidad en comparación con el mercado de valores. Mi visión sobre los REITs es que son un activo interesante para muchos inversores, pero que su incorporación en las carteras debe depender también de la exposición de nuestro patrimonio personal a otros activos inmobiliarios. Por ejemplo, si tienes una casa en propiedad y además tienes viviendas en alquiler, para mí tendría menos sentido invertir adicionalmente en REITs que alguien que no tenga ningún tipo de activo inmobiliario. Hay que tener en cuenta que al invertir en índices generales como el S&P500 o el MSCI World, ya estamos invirtiendo en REITs de acuerdo a su peso en el índice. Añadir un fondo de REITs adicional a la cartera implica darle más peso del que realmente tienen. Esto no tiene por qué ser malo y puede tener ciertas ventajas, pero hay que tenerlo en cuenta. En caso de que te interese este tema, avísame en los comentarios y preparamos un vídeo en más detalle. Seguimos avanzando y ahora llega los fondos de dividendos. Estos fondos son una categoría de fondos que invierten específicamente en una selección de acciones de empresas que tienen un historial de pagar dividendos consistentes y en muchos casos crecientes a lo largo del tiempo. Los dividendos son una parte de las ganancias de la empresa que se distribuye a los accionistas y representan una fuente de ingresos adicionales más allá de las ganancias de capital que puedan, obtenerse por la revalorización del precio de una acción. Los fondos de dividendos se concentran en compañías que
no solo ofrecen rendimientos periódicos a través de estos pagos, sino que también muestran el potencial de incrementar su dividendo con el tiempo, lo cual puede ser indicativo de una salud financiera subyacente y un modelo de negocio sostenible. Este tipo de fondos es particularmente atractivo para aquellos que buscan invertir en empresas más asentadas y predecibles, como podría ser personas con un perfil de inversión quizá un poco más prudente, cercanas a la edad de jubilación o directamente jubilados. Un ejemplo concreto podría ser un fondo que invierte en empresas del sector de bienes de consumo básico, que son conocidas por su estabilidad y pagos de dividendos regulares. Empresas como Procter & Gamble o Johnson & Johnson son clásicos ejemplos de este tipo de inversión, con su larga historia de no solo pagar, sino aumentar sus dividendos año tras año. Personas influyentes en el mundo de las finanzas como John Bogle, el padre de los fondos indexados, han resaltado la importancia de los dividendos en la construcción de riqueza a largo plazo. Así, los fondos de dividendos se perfilan como una opción de inversión algo más prudente y estratégica para quienes buscan más estabilidad dentro de la renta variable, con la ventaja adicional de una posible menor volatilidad en comparación con el mercado en general. Personalmente no los incluyo en mi cartera, ya que muchas de las empresas de estos índices ya forman parte de los índices más generalistas que he mencionado y prefiero ser lo menos activo posible en la selección de empresas. Pero es una opción más a considerar si te atraen más este tipo de activos. Además, es más difícil encontrar este tipo de fondos indexados en el formato fondo de inversión. Si queremos incluirlos en nuestra cartera, lo mejor será hacerlo en un formato ETF, que es un producto financiero similar pero con ciertas particularidades. Finalmente, hemos llegado al último tipo de fondo del que quiero hablarte: fondos indexados de oro. Muchas personas se preguntan si podemos invertir en fondos indexados de oro. La respuesta: no exactamente, pero hay alternativas. Podemos invertir en oro a través de productos financieros parecidos a los fondos indexados. Se llaman ETCs, las siglas de Exchange Traded Commodities, que es una variante de los ETFs, siglas de Exchange Traded Funds, que te acabo de mencionar en el apartado anterior. Productos financieros que quizá te suenen un poco más. Como decía, es un producto financiero parecido a un fondo, pero que funciona de forma más similar a las acciones. Se utiliza un broker y en general deberemos abonar una comisión por cada compra y cada venta que realicemos, a diferencia de los fondos donde las aportaciones y retiradas son gratuitas. Hay más diferencias, pero esto lo dejamos para otro vídeo si te interesa. Por lo tanto, podemos invertir en oro, pero no en fondos indexados como tal. En lo que sí podríamos invertir es en fondos activos que invierten en empresas mineras, pero la oferta es mucho más limitada, las comisiones mucho más elevadas y no es lo mismo que invertir en oro directamente. Personalmente no suelo recomendar este tipo de fondos. Entonces, ¿por qué invertir en oro? El oro ha sido históricamente valorado por su capacidad para actuar como una cobertura contra la inflación y como un activo de refugio en tiempos de incertidumbre económica o turbulencia en los mercados financieros. Los fondos en oro atraen a inversores por varias razones. Primero, el oro se considera una reserva de valor que potencialmente puede mantener su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Segundo, suelen tener una correlación baja con otros activos como las acciones o los bonos, lo que significa que cuando otros activos bajan, el oro puede mantenerse o incluso aumentar de precio, proporcionando así una diversificación eficaz en la cartera de un inversor. Un ejemplo práctico sería un ETC, que posee oro físico almacenado en una bóveda de alta seguridad. El valor de este ETC fluctuaría con el precio del mercado del oro. Si el precio del oro aumenta, el valor del fondo debería hacerlo también, y viceversa. Alternativamente, un fondo podría invertir en acciones de compañías mineras de oro, cuyo rendimiento está relacionado no solo con el precio del oro, que también, sino también con la eficiencia de la gestión de la empresa y la rentabilidad de sus operaciones mineras. Personalidades del mundo financiero como Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, han defendido la incorporación del oro en las carteras de inversión. Dalio argumenta que el oro puede ser un activo estratégico valioso debido a sus características únicas y su capacidad para agregar equilibrio, especialmente en momentos cuando las monedas y la economía pueden ser inestables. En conjunto, la inversión en oro representa una forma de inversión que puede servir de protección en contextos económicos adversos, diversificar las carteras y preservar el valor a largo plazo. Aunque, como digo, personalmente no lo haría a través de un fondo de inversión de minera, sino a través de ETC o directamente a través de oro físico.
Si bien el oro no ofrece intereses o dividendos, la teoría dice que su potencial para apreciarse en momentos críticos lo podría convertir en un componente para la estrategia de inversión de aquellos que buscan estabilidad y protección en su patrimonio. Una opción interesante es la cartera permanente de Harry Brown, donde se combina oro con otros activos para adaptarse a diferentes fases del ciclo económico. Con esto hemos cubierto una amplia gama de fondos indexados, desde los de renta variable hasta los REITs, pasando por fondos de dividendo, de renta fija y de oro. Cada uno de estos fondos ofrece diferentes beneficios y niveles de riesgo, y su elección debe estar alineada con los objetivos financieros personales, el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo de cada inversor. Al considerar su inclusión en la cartera, es crucial la diversificación y el entendimiento de que la inversión no es solo acerca de seleccionar activos, sino también de gestionar y equilibrar riesgos a lo largo del tiempo. La clave del éxito en la inversión radica en la paciencia, la educación continuada y la planificación financiera a largo plazo. Con estas herramientas a su disposición, los inversores están mejor equipados para conseguir una cartera que pueda prosperar en diversas condiciones de mercado y contribuir a su tranquilidad y libertad. Y recuerda, si quieres mejorar tu nivel de educación financiera e iniciar el camino de la inversión inteligente, busca en el link que te hemos dejado en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!